Julio César Chávez sigue a su empleada en silencio, y lo que descubre parte el alma. Ese pensamiento, tan simple y tan poderoso, lo acompañaría por mucho tiempo. Pero en ese momento, cuando todo comenzó, lo único que tenía era una inquietud, una sensación extraña, una duda que no sabía cómo explicar. Se llamaba Laura y llevaba casi un año trabajando en su casa. Era una mujer reservada, seria, siempre puntual. Vestía con sencillez, hablaba con respeto y nunca se quejaba. No era de las que hablaban de más, ni de las que pedían favores. A veces saludaba con una sonrisa pequeña, pero sincera. Lo curioso era que, aunque cumplía con todo, siempre salía corriendo antes de terminar su jornada. Decía que tenía que cuidar a su mamá enferma. Nunca pidió permiso especial. Solo decía, me tengo que ir, y salía con las bolsas en los brazos. Julio, por respeto, no preguntaba. Pero con el tiempo, algo empezó a llamarle la atención. Una vez la vio tropezarse con una bolsa demasiado pesada, y al ofrecerle ayuda, ella se negó de inmediato. Otra vez, dejó olvidado un cuaderno viejo donde había anotado gastos y horarios que no coincidían con su turno en la casa. Pero lo que más lo desconcertó fue notar que, a pesar de irse para cuidar a su mamá, nunca la escuchó hablar por teléfono con nadie, ni recibir llamadas, ni siquiera mensajes. Y no era por desconfianza. Era algo más. Como si algo no cuadrara. Como si esa mujer estuviera cargando una historia que nadie conocía. Un miércoles, después de una reunión importante, Julio volvió a casa más temprano de lo habitual. Laura estaba guardando unas bolsas en la cocina. Cuando lo vio entrar, se apresuró a despedirse. ¿Ya te vas?, preguntó él. Sí, don Julio. Ya es hora, respondió, sin mirarlo a los ojos. Mi mamá me espera. Y salió con paso rápido, las mismas bolsas colgando de los brazos. Julio se quedó en silencio. Luego caminó hacia la ventana y la observó. Ella cruzó la calle, caminó 2 cuadras y dobló en una esquina. No tomó taxi, no llamó a nadie. Solo siguió caminando con el peso en la espalda y algo en la mirada que no sabía cómo describir. Esa noche, Julio no pudo dormir bien. Tenía esa sensación en el pecho. Ese nudo que aparece cuando sabes que algo está mal, pero aún no sabes qué es. Así que al día siguiente, sin decirle nada a nadie, decidió seguirla. No lo hizo con malicia. No lo hizo por control. Lo hizo con una mezcla de preocupación y curiosidad. Quería entender por qué alguien que trabajaba tanto, que no pedía nada, que nunca se quejaba, salía todos los días con prisa, con carga, y con una mentira a medias en los labios. Tomó su camioneta, se estacionó a unas cuadras, y cuando ella salió con sus bolsas como siempre, la siguió a pie, manteniéndose a distancia, sin hacer ruido. La vio avanzar por calles cada vez más sencillas, por banquetas rotas, cruzando zonas humildes. Nadie la saludaba, nadie la esperaba. Solo ella, caminando sola con sus bolsas, con el mismo paso firme de siempre. Y fue ahí, en ese momento, cuando Julio comenzó a darse cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que le cambiaría el corazón. Laura caminaba con paso firme, sin mirar hacia los lados. Parecía estar en su propio mundo. Llevaba 2 bolsas verdes en las manos, llenas de comida, frijoles, pan y algo de verdura. Julio César Chávez la seguía a una distancia prudente, con gorra baja y lentes oscuros, sin ser reconocido. No era la primera vez que se escondía entre las sombras, pero sí era la primera vez que lo hacía por algo tan distinto. Esta vez no lo movía el orgullo. Lo movía una extraña mezcla de preocupación, respeto y necesidad de saber la verdad. Ella cruzó un par de avenidas,
Se adentró en una colonia humilde, donde las casas parecían sostenerse por fe más que por ladrillos. Nadie parecía conocerla. Nadie la saludó. Siguió caminando por calles llenas de baches, donde los cables colgaban como serpientes y el polvo lo cubría todo. A cada paso, el peso de las bolsas la hacía inclinarse un poco más. Julio apretó los puños. Sentía algo extraño en el pecho. La veía cargar con tanto, y aún así no pedía ayuda. Nunca la había escuchado quejarse. Nunca había pedido ni un peso extra. Y ahora estaba ahí, con los brazos marcados por el esfuerzo, sudando bajo el sol, pero con una dignidad que no se rompía. Después de unos 20 minutos de caminata, Laura se detuvo frente a una casa modesta, de paredes descarapeladas y un pequeño portón de lámina. Empujó con cuidado la puerta, entró sin hacer ruido y la cerró tras de sí. Julio se acercó unos metros más, pegado a la pared de una tienda cerrada. No quería ser visto, solo quería entender. La casa no tenía ventanas al frente, pero desde un pequeño hueco en la pared lateral, Julio alcanzó a ver algo que lo dejó completamente paralizado. Laura no se quitó los zapatos. No se sentó, no descansó. De inmediato dejó las bolsas sobre una mesa vieja y empezó a sacar comida con cuidado. Puso los frijoles en un traste, partió el pan en rebanadas y sirvió todo con una precisión que solo se tiene cuando has hecho eso 1000 veces. Luego, desde el fondo de la casa, salieron 3 niños pequeños, con ropa desgastada y los pies descalzos. Se le colgaron del cuello con sonrisas gigantes. «Tía, ¿trajiste pan?» «Sí, mi amor», respondió ella con dulzura. «Hoy hay pan y frijolitos calientitos». Julio sintió un nudo en la garganta. No era su madre enferma, no era su casa, era su otra vida, la que nunca mostró, la que vivía en silencio, la que sostenía con trabajo y sacrificio, mientras todos pensaban que se iba temprano por comodidad o por descanso. Una vecina se asomó por la reja de al lado y le gritó: «Laura, ¿otra vez les cocinaste tú sola?» «Sí», respondió ella, mientras servía con rapidez. «No quiero que pasen hambre». Julio cerró los ojos. Sintió un peso distinto sobre los hombros, uno que no venía de un golpe físico, sino de algo más profundo. Un golpe al alma, a la conciencia. Había seguido a alguien esperando encontrar una mentira y encontró una verdad tan inmensa que le dolía en el pecho. Julio no se movía. Se quedó quieto, apoyado contra la pared, sin emitir un solo sonido. Desde su posición, podía ver lo suficiente. No necesitaba más. La escena frente a él era tan poderosa que no hacía falta una sola palabra más para saber que algo le había cambiado por dentro. Laura servía los platos con cariño, uno por uno, mientras los niños hablaban todos al mismo tiempo. El más pequeño apenas tendría 4 años, el mayor quizás 8. Se notaba que no eran sus hijos, pero también era claro que ella los quería, como si lo fueran. Julio sintió un escalofrío en el cuerpo, un tipo de emoción que no había sentido ni siquiera en los momentos más duros de su carrera. Esto no era un rival en el ring. Era algo distinto, algo que lo enfrentaba con su propia humanidad. Una mujer salió de una casa cercana. Tenía el cabello gris y una bolsa colgando del hombro. Saludó a Laura desde la entrada. «¿Y hoy sí comieron bien tus sobrinos?» Laura sonrió, pero se le notaba el cansancio. «Sí, doña Mari. Gracias por la ayuda con las tortillas». La señora se acercó, le bajó la voz, pero Julio alcanzó a escuchar. «No sé cómo le haces, Laurita. Yo en tu lugar ya me hubiera rendido. 3 niños, 2 trabajos, sin nadie que te eche la mano. Eres de admirarse, hija». Laura bajó la mirada y suspiró. «No me puedo rendir, doña Mari.
Son mis sobrinos. Mi hermana ya no está, y si yo no lo saco adelante, ¿quién? Fue entonces cuando Julio entendió todo. Laura había perdido a su hermana. Esos niños no eran parte de su descanso, ni de una historia inventada. Eran su responsabilidad. Y no solo eso, los criaba sola, en silencio, trabajando el doble, sin pedir ayuda, sin victimizarse. En lugar de irse a descansar, salía de su casa a trabajar en la suya. Se quitaba el uniforme y se ponía otro. El de tía, madre sustituta, cocinera, cuidadora. Lo hacía todo, sin pedir, sin contarle a nadie, solo cumpliendo, solo luchando. Y Julio, que la había visto tantas veces callada, seria, pensó en lo injusto que había sido en su mente. Pensó en cuántas veces asumió que esa mujer tenía una vida sencilla, sin saber que cada día era una pelea para que esos niños comieran. Se apoyó en la pared con la cabeza agachada. Sentía algo en el pecho que no era tristeza. Era algo más difícil de explicar. Era culpa, pero también respeto. Un respeto tan profundo que le parecía increíble no haberlo sentido antes. Miró el reloj. Había pasado más de 1 hora desde que comenzó a seguirla. Y, sin embargo, sentía que todo había cambiado para siempre. Sabía que no podía entrar. No en ese momento. No sin romper la dignidad con la que ella vivía su lucha. Sabía que lo que había visto no era un espectáculo, era una verdad que merecía silencio. Así que se alejó en silencio. Caminó de regreso hacia su camioneta sin mirar atrás. Pero mientras caminaba, su mente ya no era la misma. Iba repasando cada gesto, cada palabra que había escuchado, y en su interior una decisión se empezaba a formar. Esa mujer no podía seguir sola. Esa mujer no iba a cargar con todo sin que él hiciera algo. Y no porque ella lo pidiera, sino porque ella se lo había ganado sin decir una sola palabra. Julio César Chávez llegó a su casa esa noche en completo silencio. No prendió la televisión, no puso música, no miró el celular, solo se sentó en la cocina. Apoyó los codos sobre la mesa y se quedó ahí, viendo el suelo, con los pensamientos corriendo como nunca. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Laura, sirviendo comida a esos niños con ternura, con fuerza, con dignidad. Tampoco podía olvidar su rostro agotado, sus manos marcadas, la forma en que se partía en dos todos los días para sostener una vida que no le tocaba, pero que eligió con el corazón. Pensó en todo lo que él tenía: la casa, los lujos, los reconocimientos, los viajes. Pensó en las veces que había exigido cosas mínimas a quienes lo rodeaban, en cómo, sin darse cuenta, se había acostumbrado a que todo estuviera resuelto, en cómo la vida lo había llevado tan alto que a veces perdía de vista lo que pasaba abajo. Y ahí estaba ella, en silencio, a unos metros todos los días. Y él nunca la había visto de verdad. Julio cerró los ojos con fuerza. Sintió una mezcla de rabia y tristeza, no por Laura, no por los niños, sino por él mismo, por no haber notado antes la grandeza que tenía frente a los ojos. Recordó que durante años había dicho en entrevistas que el boxeo le enseñó a ser fuerte, a levantarse después de cada golpe. Pero esa noche entendió algo más. No hay golpe más duro que darte cuenta de que has estado ciego ante alguien que merecía todo tu respeto. Y entonces tomó una decisión. No iba a quedarse con los brazos cruzados. No iba a ver pasar esa historia sin intervenir. Pero tampoco lo haría desde la lástima, porque si algo le había dejado claro Laura, era que ella no necesitaba caridad, necesitaba justicia, y la merecía. Así que al día siguiente, temprano,
Se levantó decidido. Llamó a su equipo más cercano. Pidió que reunieran a su contador, a su abogado de confianza y a una mujer que conocía desde hace años, especialista en proyectos comunitarios. ¿Y qué proyecto es, campeón?, le preguntaron. Julio los miró con seriedad. No es un proyecto, es una deuda, una que tengo con alguien que ni siquiera me la está cobrando, pero me la está enseñando en silencio. Durante las siguientes horas, organizó todo. Había algo claro en su mente. Laura jamás pediría ayuda, así que él iba a encontrar la forma de ofrecérsela, sin herir su orgullo, sin hacerla sentir menos. No quería un aplauso público, ni grabarlo, ni presumirlo. Solo quería hacer lo que el corazón le pedía. Y esa noche, cuando Laura llegó como siempre a su turno, puntual, con la misma expresión de siempre, Julio la estaba esperando en la cocina. Ella se detuvo al verlo. Algo en su mirada cambió. Fue como si supiera, en lo profundo, que él ya sabía. Julio no la saludó con palabras vacías. No empezó con discursos. Solo la miró con respeto, como no la había mirado antes, y le dijo: «Siéntate, Laura. Tenemos que hablar. Pero tranquila, no es lo que piensas». Ella se quedó en silencio, con las manos apretadas, como si esperara un regaño, una advertencia, una despedida. Pero lo que Julio estaba a punto de decirle le cambiaría la vida para siempre. Laura se sentó despacio, con la espalda recta, los ojos bajos y las manos temblando ligeramente sobre las rodillas. Estaba acostumbrada a recibir órdenes, no a que la invitaran a hablar, mucho menos con ese tono pausado, casi solemne, con el que Julio la había recibido esa tarde. Julio se acomodó frente a ella. Se notaba serio, pero no molesto, más bien conmovido. Pero Laura no podía evitar sentirse inquieta. ¿Hice algo mal, don Julio? Julio negó con la cabeza, sin dejar de mirarla a los ojos. No, Laura. Al contrario, hiciste algo demasiado bien. Ella frunció el ceño, confundida. No entendía. Él hizo una pausa larga, como si buscara las palabras exactas, porque sabía que lo que estaba a punto de decir no se podía decir a la ligera. Ayer te seguí, dijo, sin rodeos. Laura abrió los ojos, sorprendida, casi ofendida. Se le encogió el cuerpo como si la acabaran de golpear con palabras. Quiso hablar, pero él la detuvo, levantando una mano con calma. No fue por desconfianza. Fue porque algo me decía que estabas cargando más de lo que decías. Y no me equivoqué. Ella respiró hondo. Bajó la mirada. No podía negar nada. Y no sabía cómo defenderse. Pero tampoco quería pedir disculpas por algo que no era un error. Así que solo dijo lo único que podía decir con dignidad. Lo siento. No quería que lo supiera. No quiero lástima. Julio se inclinó un poco hacia ella. ¿Lástima? No, Laura. Lo que siento por ti es otra cosa. Es admiración. Ella lo miró, y por primera vez, sus ojos brillaban no de miedo, sino de confusión y emoción contenida. Tú sola cargas con esos niños, trabajas aquí, y después te vas a cuidar de 3 pequeños que ni siquiera son tuyos. No has pedido nada, no has esperado nada, ¿y aún así crees que deberías disculparte? Ella tragó saliva. No quiero molestar, solo quiero trabajar y cumplir. Julio respiró hondo. Le costaba sostener la emoción, pero lo hizo. Escúchame bien, Laura. Lo que tú haces todos los días, eso es pelear. Es pelear por los tuyos, sin ring, sin guantes, sin aplausos, y yo sé de peleas. Pero tú estás librando una que no muchos tendrían el valor de pelear. Laura ya no podía sostener las lágrimas. Se las limpiaba con disimulo, como si todavía quisiera mantener el control, pero su voz ya salía rota.
Solo intento que esos niños no vivan lo que vivimos nosotras. Julio asintió. Y por eso, desde hoy, ya no vas a estar sola. Ella lo miró, confundida otra vez. Julio sacó una carpeta que tenía sobre la mesa. La colocó frente a ella. Aquí tienes la propuesta formal. Te voy a ayudar a conseguir una casa más digna. Tú seguirás trabajando si así lo deseas. Pero también quiero que estudies, si quieres, que tengas acceso a atención médica para ti y para los niños. Que no tengas que cargar todo tú sola. Y si tú estás de acuerdo, voy a poner tu caso como base de un proyecto para apoyar a otras mujeres que, como tú, están sosteniendo familias enteras en silencio. Laura cubrió su rostro con las manos. Ya no podía contener nada. No sé qué decir, don Julio. No sé si merezco tanto. Él se levantó, caminó hasta ella y le puso una mano en el hombro, con suavidad. Lo mereces todo, Laura, porque tú no lo pediste. Tú lo sembraste con cada acto de amor, y eso no se paga con dinero. Se honra con hechos. La sala se quedó en silencio. Un silencio distinto, no incómodo, no tenso, sino lleno de algo inmenso, de gratitud, de respeto mutuo, de algo que solo pueden hacer cuando alguien se da cuenta de que está frente a una mujer extraordinaria. Julio no quería que el mundo lo supiera. No lo hacía por imagen, ni por marketing. Lo hacía porque se lo debía. Y porque había aprendido que, a veces, la persona más fuerte en tu vida es la que nunca levanta la voz, pero sostiene un mundo entero en silencio. Pasaron algunas semanas desde aquella conversación. Laura seguía yendo a casa de Julio cada mañana, pero ya no con la prisa de antes. Ya no cargaba con bolsas rotas, ni se iba con la angustia de saber que los niños estaban solos. Algo había cambiado. Todo había cambiado. Pero lo más hermoso de esa transformación es que nada fue impuesto. No hubo cámaras, ni anuncios, ni discursos. Julio lo hizo todo con el mismo respeto con el que Laura había enfrentado su lucha, en silencio. Primero consiguió, a través de una fundación amiga, un nuevo espacio para que ella y los niños vivieran. Una pequeña casa en una colonia tranquila, con paredes pintadas, con una cocina que no se caía a pedazos, y con camas donde los niños pudieran dormir sin miedo a que lloviera dentro. Cuando Laura entró por primera vez con ellos, no dijo mucho. Se quedó en la entrada con las manos en la boca, conteniendo el llanto. Y los niños corrieron por el lugar como si fuera un castillo. Después llegaron los trámites escolares. Los 3 pequeños fueron inscritos en una escuela pública de jornada completa. Julio pagó todo, sin condiciones, sin avisarles a ellos quién era. Solo lo hizo porque sabía que esa era la verdadera victoria. Dar sin esperar nada a cambio. Laura se mostró firme. Aceptó la ayuda, pero no dejó de trabajar. Para ella, trabajar era una forma de honrar lo que recibía. Nunca quiso dejar su puesto. Pero Julio, entendiendo su orgullo, le dio otras tareas más flexibles, más tranquilas, y un sueldo justo. Además, le ofreció tomar cursos, y le preguntó qué otra cosa quería aprender. Siempre quise terminar la prepa, le dijo ella un día, pero pensé que ya era tarde. Julio la miró con una sonrisa y le respondió, nunca es tarde para pelear por ti. Y ella empezó. Cada martes por la tarde, asistía a clases en línea. Los niños la miraban estudiar con curiosidad. Uno de ellos le dijo, ¿tú también haces tarea, tía? Y ella le respondió con una sonrisa, sí, mi amor, porque quiero que ustedes me vean luchar, no solo darles órdenes. Eso era Laura, un ejemplo vivo, silencioso, firme, valiente.
La noticia de todo esto no se hizo pública de inmediato. Solo se supo mucho después, cuando alguien compartió una imagen donde se veía a Julio en una reunión comunitaria con varias mujeres trabajadoras, lanzando un programa llamado Mujeres que Sostienen. No dio entrevistas, solo dijo unas palabras, cortas, claras. A veces creemos que los campeones somos nosotros, los que subimos al ring. Pero hay mujeres que todos los días pelean por su familia, por su dignidad, y lo hacen sin cámaras, sin gritos, sin reconocimiento. Ellas también merecen ganar. Muchos no entendieron del todo a qué se refería, pero Laura, desde una esquina, con un vestido sencillo y los ojos brillando, sí lo supo, porque esas palabras eran para ella, y porque en el fondo había algo más fuerte que cualquier cinturón de campeón: la gratitud convertida en justicia. Con el tiempo, muchas cosas cambiaron. La vida de Laura dejó de ser una carrera contra el cansancio y la angustia. Empezó a tener espacios para respirar, para cuidarse, para soñar, pero nunca dejó de ser ella. Sencilla, trabajadora, reservada. Seguía saludando con respeto. Seguía llegando temprano, y aunque ya no llevaba bolsas pesadas, ni el rostro agachado, todavía se la podía ver con esa mirada de mujer que ha vivido demasiado, y que, aún así, sigue de pie. Los niños crecían rápido. Uno de ellos comenzó a destacar en matemáticas, otro en dibujo. El más pequeño decía que quería ser boxeador como el señor que le dio casa a su tía. Cada uno cargaba una historia dura, pero ahora caminaban con la frente más alta, porque sabían que no estaban solos, porque sabían que alguien vio en su tía lo que nadie más se había detenido a mirar. Julio, por su parte, siguió con su vida. Nunca dejó de ayudar a más personas, pero lo hacía sin reflectores. Decía que lo que vale no necesita ser publicado. Y aunque muchos le pedían que contara la historia de Laura, él se limitaba a decir: es su historia, no mía. Yo solo tuve la suerte de verla a tiempo. Una noche, en una entrevista con jóvenes deportistas, le preguntaron cuál había sido el golpe más fuerte que había recibido en su vida. Todos esperaban una respuesta del ring, una pelea épica, una batalla sangrienta. Pero Julio, después de una pausa, dijo algo que nadie olvidaría: el golpe más fuerte no me lo dio un rival, me lo dio la vida. El día que me di cuenta de que una mujer que trabajaba en mi casa era más valiente que yo, más luchona, más fuerte. Yo peleé por títulos, pero ella peleaba todos los días por 3 niños, por su familia, por su dignidad, y lo hacía sin que nadie la viera, sin que nadie aplaudiera. El silencio se apoderó del lugar, y luego agregó: seguí a alguien pensando que iba a encontrar una mentira, y terminé descubriendo una verdad tan grande que me partió el alma. Pero también me abrió los ojos. Esa frase se viralizó, no porque viniera de una leyenda del boxeo, sino porque era humana, porque hablaba de algo que a todos nos toca: el juicio, los prejuicios, la costumbre de mirar sin ver, y también la posibilidad de cambiar, de ver, de verdad. Laura nunca quiso fama, nunca buscó reconocimiento, pero su historia, aún contada en voz baja, inspiró a muchas otras mujeres, y a muchos hombres también, porque entendieron que, a veces, los verdaderos campeones no están en los escenarios, sino en las cocinas, en los barrios, en los rincones donde se lucha sin aplausos. Queridos oyentes, si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos impactantes. Déjame tu comentario: ¿qué habrías hecho en el lugar de Julio César Chávez? Nos vemos en el próximo video.